Y recibimos al abogado, ex diputado en el Congreso del año 90, disuelto en 92, y ex ministro de Defensa y ex primer ministro 2 veces, Pedro Cateriano. Señor Cateriano, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Lo hemos convocado porque queremos conocer su criterio sobre los acontecimientos que han tenido lugar esta semana, varias crisis diferentes, sobre todo en torno al Ministerio Público y algunas decisiones tomadas en el Congreso en materia penal y en materia también constitucional. Pero después de haberlo invitado, hemos recibido la noticia el día de ayer que Mario Vargas Llosa ha anunciado su retiro de la actividad como columnista político, actividad que él ejerce desde hace 70 años, porque comenzó a los 15 años. Y usted es una de las personas que lo conoce mejor. Tengo entendido que está preparando un libro sobre su trayectoria política, la de Mario Vargas Llosa. Fue un miembro del partido que él fundó, Libertad. Es una persona que mantiene un contacto estrecho con él. Explíquenos, por favor, cómo entender este retiro de Mario Vargas Llosa, y quiero saber desde qué punto de vista la acción y el pensamiento de Vargas Llosa lo sigue inspirando a usted para resistir ante los embates políticos y judiciales que ha tenido usted que asumir. Bueno, como lector, como admirador y como amigo de Mario Vargas Llosa, ciertamente siento tristeza por esta noticia, pero Vargas Llosa cierra un ciclo de periodista, como tú bien lo acabas de recordar. Él se inició desde los 15 años en el diario La Crónica, cumpliendo acaso algo que a lo largo de su vida ha representado imitar tal vez a su admirado Sartre, ¿no? Ser un escritor comprometido. Y creo que el compromiso de Vargas Llosa a lo largo de estos años con sus ideales, con la cultura de la libertad, ciertamente con sus idas y venidas, pero siempre con una línea principista de defensa de la libertad que lo ha llevado a no solo ser el peruano universal que ha logrado algo difícil, ¿no? La gloria en vida, que es muy difícil, ¿no? Con el premio Nobel o con esta incorporación a la Academia Francesa que tal vez nunca ni siquiera soñó. Y bueno, su trabajo, su obra, creo que servirá siempre como una ruta a seguir, como un ejemplo, ¿no? De lo que significa ser un peruano que en circunstancias graves se la jugó. Vargas Llosa tuvo un gesto de valentía cívico al decidir postular a la presidencia de la República, acaso en uno de los momentos más críticos del país, con un Estado quebrado, con el avance del terrorismo y enfrentando a una cultura populista, izquierdista, estatista, que había empezado ya a descomponer el país y prácticamente convertirlo en un Estado fallido, ¿no? Entonces, si algo también admiro en él es su franqueza, su transparencia en su palabra y su acción. Inspirado justamente en eso, en ese, digamos, ejemplo en su vida, en su obra escrita y en sus posiciones orales, ¿cómo juzga usted la semana que hemos vivido en el Perú, particularmente en el Congreso, que ha sido una vez más el epicentro de nuestra vida política? Yo creo, Fernando, que estamos atravesando el periodo de inestabilidad política más grave en nuestra historia republicana. No solo por la rotación de presidentes que hemos tenido en los últimos años, el continuo cambio de ministros de Estado, sino por una conducta claramente anticonstitucional que permanente amenaza el orden democrático y el Estado de Derecho en el país. ¿Dónde ve usted ese comportamiento anticonstitucional y de la parte de qué actores? Se lo pregunto a usted directamente porque tiene la reputación de no tener la lengua guardada en el bolsillo. Bueno, en primer lugar, la Presidenta de la República. La Presidenta de la República parece que no es consciente que, de acuerdo a la Constitución, su primera obligación es cumplir y hacer cumplir la Constitución. No puede ser posible que en una crisis política de esta magnitud, por cálculo político, por temor, por conveniencia, la presidenta haya dejado a la deriva el país
y no defienda el Estado de Derecho. Y acá hay otro corresponsable, que es el Parlamento, gran culpable también de esta crisis. Y no es, como dice la izquierda, responsabilidad de la derecha, ni como dice la derecha, la responsabilidad de la izquierda. Estamos viendo esta alianza siniestra en el Congreso entre el prófugo Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, César Acuña, Luna y compañía. Acá hay una traición a la voluntad popular de todos los partidos que en este momento están encubriendo ya no solo actos delictivos, sino actuando delictivamente. ¿Cómo puede ser posible que el Parlamento se esté cargando la ley de colaboración eficaz, que ha sido el instrumento más valioso para enfrentar la corrupción estos años? ¿Cómo puede ser posible que el Parlamento, en un contexto como este, no solo actúe impúdicamente ante la ciudadanía subiéndose cerca de 10.000 soles, sino que simplemente, como no les pasa nada, se aumenta una tarjetita también de gasto de casi 2.000 soles? Navidad. Navideño, ¿no? Para comprarse su pavito navideño. Entonces, ciertamente es una situación de deterioro institucional. Si a eso le sumamos el lío de la Fiscalía, los pleitos en la Junta Nacional de Justicia, las sorprendentes... ¿Cómo? ¿El indulto de Alberto Fujimori? Sin duda alguna. Acá no estamos discutiendo si tiene derecho o no al indulto. Lo que debemos preguntarnos es ¿por qué no se tramitó este indulto cumpliendo la ley? Porque quienes denunciaron corrupción en la tramitación de este indulto fueron precisamente los parlamentarios de Fuerza Popular. Y que se tramite un indulto o se apruebe un auto prescindiendo de magistrados del Tribunal Constitucional, como ha denunciado el magistrado Monteagudo, y que la respuesta sea amenazarlo con una vacancia, simplemente demuestra que estamos en algo que habíamos anticipado, Fernando. Malinterpretar y violar el orden constitucional nos ha llevado a esta anarquía. Bueno, ha hecho un diagnóstico, queremos ahora soluciones después de la pausa, por supuesto, y las soluciones tienen que pasar por elecciones. Y para eso queremos que haya un sistema electoral adecuado a que el elector no se haya expuesto otra vez a una profusión de candidaturas y al final los que pasan a la segunda vuelta tienen menos del 15% de los votos. Yo quisiera que nos dé su opinión sobre qué hay que modificar para permitir que nuestro sistema electoral canalice la aspiración a la democracia que hay en nuestro pueblo. Y específicamente quiero que después de la pausa nos diga qué le parece a usted la ley que ha sido aprobado sin pasar por segunda lectura, limitando las elecciones primarias a su mínima expresión. Lo vamos a hablar con el señor Cateriano después de la pausa. Y las soluciones de una democracia pasan necesariamente en un momento u otro por elecciones. Y sin embargo, se ha modificado en estos días pasados en el Congreso el marco normativo de las elecciones que preveía que hayan elecciones internas en los partidos. Explíquenos su punto de vista sobre esta decisión. Yo creo que es un error grave el que ha cometido el Parlamento. Limitar la participación ciudadana, no posibilitar que la gente vote en democracia, debilita a los partidos. Y de otro lado hemos visto cómo en la Argentina este mecanismo denominado PASO ha servido... elecciones primarias, anticipadas, abiertas, simultáneas y obligatorias. Exactamente. PASO. Sí. Han servido no solo para que el ciudadano argentino vote libremente, elija a sus candidatos, sino que ha terminado, digámoslo de alguna manera, filtrando a los candidatos sin peso electoral para que ya participen en la primera vuelta electoral y en la posterior segunda los candidatos que tengan un respaldo mayor, y de esta manera se evitan pues sorpresas como las que le han ocurrido en nuestro país, que no escarmentamos. ¿Por qué se eligió a Castillo? Entre otras cosas porque la gente creía que era un profesor, creía que era un hombre de palabra, creía que era honesto, pero no se le conocía el pasado. Ciertamente era un candidato en un partido vientre de alquiler como Perú Libre,
con iniciativas golpistas, liderado por un personaje condenado por corrupción y hoy prófugo por la justicia, y al final terminó dando un efímero golpe de Estado y embarrado en la corrupción, y por eso está detenido. Entonces hay que evitar que se repitan estos errores. Creo que el mecanismo de las PASO era saludable para la democracia por las y dos sobre razones. todo... Repítanos, por favor, las dos razones por las que cree usted que era importante que en se primer mantengan lugar, las elecciones por abiertas. la participación ciudadana. El voto es la piedra angular en el sistema democrático. Y en segundo lugar, porque fortalece a los partidos. La participación ciudadana siempre favorece a los partidos y a la democracia. Y creo que es un error temer a los electores. De acuerdo. Es una ley aprobada en el Pleno con exoneración de una segunda votación. ¿Hay algún recurso ante esta aprobación? Una vez más, Fernando, queda demostrado que el Parlamento unicameral es una amenaza a la estabilidad política y democrática del país. En un Parlamento con dos cámaras, con una cámara reflexiva, exabruptos legislativos, legicidios como estos, ciertamente creo que no ocurrirían. El otro tema que ha sido modificada, la otra ley que ha sido modificada es la de colaboración eficaz. Usted tiene una larga experiencia de investigador como parlamentario, como político de la corrupción en el Perú y de abusos a los derechos humanos. ¿Cuál es el papel que ha jugado esta figura penal, la colaboración eficaz? Porque hay quienes la venían desacreditando, sobre todo algunos abogados, hay que decirlo, y sobre todo quienes defienden una persona que tiene causas. Su opinión. Mire, yo le cuento la experiencia vivida. Cuando la comisión investigadora del expresidente Alan García indagó sus actos gubernativos, fue gracias a la 91, ¿no? Sí, fue gracias a la colaboración eficaz que el fiscal de Nueva York, Robert Morgenthau, con los documentos que nosotros le presentamos respecto al depósito de nuestras reservas internacionales en el BCCI, se descubrieron los sobornos, gracias a la colaboración eficaz. Y hoy, el pueblo conoce quiénes son los presidentes de la República embarrados en actos delictivos gracias a la colaboración eficaz. Gracias a la colaboración eficaz conocemos las conductas de Fujimori, García, Toledo y Kuczynski. Gracias a la colaboración eficaz. Ya. Por otra parte, lo que ha pasado esta semana también es una batalla en torno al Ministerio Público. ¿Cuál es el origen de esta batalla? Yo creo que es una disputa interna, pero sobre todo un interés político para protegerse los parlamentarios. Hemos visto cómo hoy día, por ejemplo, se ha pedido que se incorpore al partido del señor Luna, que es uno de los grandes... Que se incorpore en una investigación judicial. Organización criminal. Entonces, acá hay una situación en la cual los intereses políticos de defensa política de parlamentarios y de partidos políticos y de sus líderes están primando sobre la justicia y la defensa del orden jurídico. Eso es lo que dramáticamente está pasando en el país. Ahora, hay muchas personas que se quejan de que se ha instrumentalizado al Ministerio Público, no desde ahora, para desacreditar adversarios políticos. Y que hay dos campos que luchan para tener el poder ahí y poder desde ahí decidir quién sigue en la política y quién no. Usted mismo tiene la experiencia de haber sido denunciado en varias oportunidades, ¿no? ¿Cuántas denuncias fiscales son innumerables, Fernando? Es decir, más o menos ¿cuántas? Serán pues unas 70 denuncias a lo largo de estos últimos años. ¿Cuántas de ellas han sido todas absolutamente desestimadas, y esta semana la Fiscalía de la Nación ha ya resuelto no continuar con la investigación respecto a la compra de los aviones KT-1P a Corea que efectuó la aviones coreanos que usted compró cuando era ministro de Defensa. ¿Qué se le reprochó? Colusión ilegal y negociación incompatible. ¿Y qué ha decidido la Fiscalía? ¿Cuánto tiempo tomó esta decisión? Desde las investigaciones parlamentarias a la fecha, cerca de 9 años, Fernando. ¿Y usted ha vivido suspendido a esa decisión? Bueno, yo estoy acostumbrado, pero yo pregunto, ¿quién repara a los oficiales de la FAP y a los funcionarios del Ministerio de Defensa que cumplieron con su deber, que no cometieron actos ilícitos? ¿Sí usted investigado por el tema de la compra de un satélite?
Hay 3 investigaciones que se realizaron, tampoco se encontraron actos ilícitos, pero la fiscal de la Nación en su momento, Zoraida Ábalos, dejó encarpetada la investigación dirigida contra mí y se ha iniciado una 4ª investigación que espero sea archivada como han sido archivadas todas, absolutamente todas las falsas acusaciones que apristas y fujimoristas. En su caso, esta fuerza política que usted menciona ahora, estas, en plural, estas, sí. Más la izquierda, con la honrosa excepción de Manuel Dahmer y Alberto Quintanilla, y también la honrosa excepción de Gino Costa, porque los parlamentarios de Kuczynski, que se pusieron al servicio de fujimoristas y apristas, en este caso, votaron también a favor, ¿no? De acuerdo. Y de momento, entonces, está a la espera de que se decida lo del satélite, habiéndose ya decidido lo de la compra de los aviones coreanos. Exactamente. Y yo creo que en este caso, confío que al final el tiempo ayude a aclarar las cosas como ha ocurrido en todos los casos. Permítame que use el poco tiempo que nos queda para preguntarle sobre otro tema que tiene que ver con la situación política en Chile. Lo hago tanto más que usted fue primer ministro durante el fallo de la Haya, que demandó mucha preparación al Estado. Usted siguió de cerca, mantuvo relaciones con sus colegas chilenos, creo que de defensa y de relaciones exteriores. ¿Cómo ve la situación de Chile, que mañana vota una nueva vez respecto de una nueva constitución? Hay un grupo en Chile que creía, como la mayor parte de los latinoamericanos, que los problemas se solucionan aprobando nuevas constituciones. Y la realidad, la trágica realidad, es que las innumerables constituciones que han aprobado los diferentes países en América Latina no han derrotado la pobreza, el mal estado de la educación, de la salud. Los chilenos están en este momento en una situación paradójica. La izquierda, que quería cargarse la constitución de Pinochet, está pidiendo ahora el voto en contra para que se mantenga vigente la constitución que se elaboró durante la dictadura de Pinochet. Y la derecha, que quería mantener vigente la constitución de Pinochet, ahora está pidiendo el voto para que se apruebe la nueva constitución. Acá hay un problema político de polarización en América Latina en este momento que lo estamos percibiendo. Tenemos extremistas que no creen en el orden democrático y constitucional. Lo estamos viendo en Colombia, lo está padeciendo Bolivia, el caso escandaloso de las dictaduras de Venezuela y de Nicaragua. La única manera que tiene América Latina de salir de estos problemas es respetando el orden constitucional. Las dictaduras, los totalitarismos, los populismos de izquierda y de derecha dinamitan la estabilidad y la institucionalidad democrática en cualquier país, Fernando. Pedro Cateriano, nos despedimos con esa palabra final que no sé por qué me parece inspirada justamente por Mario Vargas Llosa. Defensor de la libertad, no solo en su contenido político, sino también económico. Muchas gracias, Pedro Cateriano, ex primer ministro, que nos ha dado su punto de vista sobre la situación política de nuestro país. Nos habló también sobre Chile, incluso sobre su propia experiencia con las investigaciones fiscales que se han hecho con motivo de su paso largo por la gestión pública en el Estado peruano. Muchas gracias, señor Cateriano, por su presencia. Que tenga un buen fin de semana y si no nos vemos antes, un feliz fin de año.